Otro raro de Argentina que no pone sus datos biográficos, ni su fecha de nacimiento. Hay un montón de gente que tú sufres de esto, no ponen fecha de nacimiento. ¿Ah? No ponen nada. Y se quitan años como cancha. ¿Ah? Una tía al resultado se llama mi nieta, ¿ah? Según ha visto. ¿Ah? Sí, hoy tú eres sobrino de tú, de Carmen, y la Sugar de Rosa Mavila. ¿Conoces? Rosa Mavila. Oh, tú eres sobrino de Julio Hernán Figueroa Bustamante. Oye, ¿cómo come galletas? ¿Sabes qué galletas come? Margarita. Y era que engorda más. Pero bueno, rico, se quitan el agua. Yo te voy a hacer un poco público. Entonces, imagínate cuando surgió el celular, yo también traía celular, claro, pero un día me di cuenta que a mí me llamaban a casa como miles de personas. Imagina un profesor contestando celular en clase y ya no hace clase. Sería un tipo que da mal ejemplo. Y una vez cuando derroté una sentencia de 35 años, la tiré al suelo y me llamaron por teléfono y me dijeron, en la tarde sale tu primo. Me llamó el mismo presidente de la tarde. Me conocen, no hay lugar en mi vida donde yo no sé. ¿Por qué? Porque siempre trató bien a la gente. Pero nunca abuso, por lo que ustedes son jueces. Yo llego y yo no les voy a hablar como no le digo señor juez. ¿Entiendes? Ahora si me dice ya después entre nos hablamos, soy de tal base, dice, no soy de esto. ¿Qué es base? ¿De dónde surge la palabra base? Ya les he dicho. De Mao Zedong, de sus obras escogidas y de selección de gestión. Base es base de apoyo para la guerra popular, para la guerrilla. Por eso en esos años, con la influencia del maoísmo, la gente dijo, soy de la base 24, de la base 20, 21, 18, 70, 71, soy de la base tal. Y ahora hasta los pitucos hablan de base, y no, como son ignorantes no saben que viene de Mao. Y también nosotros empleamos términos de los enemigos de la izquierda y del marxismo y del maoísmo, que son los caviares, que son anticomunistas. Y acuñaron la frase talleres, y hasta ahora hablamos de talleres. Cuando en la época de Vargas Llosa, de los rojos, el término no es talleres, es centros de estudios, círculos de estudios, seminarios, porque viene la iglesia. ¿Seminario qué es seminario? Semillero para formar sacerdotes, en este caso para formar funcionarios, o para formar administrativistas, procesalistas, penalistas, civilistas, criminalistas, derechos. Un padre estudió para sacerdote, dejó y se quedó un sacerdote. Yo no me fastidio, ¿no? Entonces, los derechos humanos, ahí tenemos el interés, los derechos humanos y sus garantías. Y de Juan Antonio Travieso, de Buenos Aires, también Historia de los Derechos Humanos y sus garantías, editorial de Liasta de Buenos Aires. La autonomía del pensamiento, la libertad de conciencia, religión y culto, la declaración de la Organización de las Naciones Unidas contra la discriminación e intolerancia religiosa, la neutralidad del Estado en los asuntos religiosos, el derecho de los padres, miren esto, aprendamos, el derecho que tenemos los padres a la educación religiosa de sus hijos, pero ¿cuáles son los límites? En política y todo. Y los derechos del niño y del adolescente, ¿cuáles son los límites de los padres? Buscar siempre el interés superior del niño, de la niña, del adolescente. Que de acuerdo a la Real Academia no hay que decir niño, niña, no lo. El derecho a la libertad de opinión, el derecho a la libertad de opinión. El derecho a la libertad de opinión, acá es lo que menos respetado, sino
la libertad de expresión, investigación y reunión. ¿No? En mi tiempo, cuando mis abuelos estaban en Trujillo, con Mocho, el rey se llama hablar a favor de la apología de Dios. Se metían para eso. A un tío mío, por tener la tribuna de película en su zapato para que no lo vea, ¿no? Algunos artículos lo apresaron, ¿no? Así es. Y los apresaron. Por eso el derecho a la libertad de opinión, la libertad de expresión, investigación y reunión. ¿Tú crees que en Williams va a haber opinión? ¿Tú podrías en Williams hablar así de las luchas? ¿Qué cosa? Entonces, la libertad de expresión, investigación y reunión, la libertad de asociación y libertad sindical, en un Estado con verdadera democracia, que además de representativa sea participativa y deliberativa, es decir, un Estado de los derechos humanos. La autonomía del pensamiento, la autonomía del pensamiento, Eduardo, la autonomía del pensamiento. La autonomía del pensamiento es el ingrediente subjetivo de la libertad, en opinión de don Eduardo Ángel Russo, en las tres dimensiones de la persona: física, psíquica y social, derechos humanos y garantías. En la historia del derecho hemos luchado, en la historia del derecho hemos luchado por la libertad total, liberar a la humanidad de sus cadenas físicas y espirituales, que en la obra de don Eduardo Ángel Russo tiene la denominación de autonomía del pensamiento, tomado de la cátedra en la Universidad de Buenos Aires. La libertad de conciencia, de religión y culto, la libertad de conciencia, de religión y culto, son las grandes libertades señaladas por el presidente Franklin Delano Roosevelt al final de la Segunda Confederación Mundial o Guerra Mundial, antes de su fallecimiento ocurrido el 12 de abril de 1945, además de la libertad, le da la libertad también del temor y la libertad de la miseria. Imagínense que aquí en Perú nos preconizan que el hombre peruano debe tener libertad del temor y libertad de la miseria. ¿Qué te va a decir la gente está tirada en la calle? Niñitos vendiendo en las calles dulces, pidiendo limón. ¿Ah? Entonces, luego dice, las tres constituyen de manera integral la autonomía o libertad de pensamiento. Artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo tercero de la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre Americano, y en el artículo 18, en sus puntos 1, 2, 3 y 4 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Así como en su artículo 27, se declara la protección igual a las minorías étnicas, religiosas o lingüísticas. Lo mismo se puede observar en la Convención Americana de los Derechos Humanos, artículos 1, 2, 3 y 4. Véase Daniel O'Donnell, Protección Internacional de los Derechos Humanos, segunda edición, 1989. En la biblioteca tenemos varias ediciones de Daniel O'Donnell, en color amarillo, verde. La declaración de la Organización de las Naciones Unidas contra la discriminación e intolerancia religiosa. La declaración de la Asamblea General de la ONU, resolución 36/55 del 25 de noviembre de 1981 en Nueva York, contra toda forma de intolerancia o discriminación en materia de religión o creencia. Defiende los criterios humanistas, agnósticos y de otra índole, como el derecho a la libertad de culto, de ejercicio y manifestación libre, frente a constituciones fundamentalistas, inquisitoriales y estados discriminadores en materia de creencias o religión, capilla y culto, titulado Los Nuevos Cruzados. La neutralidad que tiene el Estado en asuntos religiosos. La neutralidad del Estado en asuntos religiosos.
Los estados deben ser neutrales en materia de fe. Deben practicar el laicismo, la separación del Estado y la Iglesia. ¿Quién fue el primero en plantear en el Congreso Constituyente en 1931 la separación del Estado y la Iglesia? A ver quién fue. Fue Luis Alberto Sancho, que la prueba rosa que se fue. Y además rojo es lo más avanzado, ¿no? Que planteó Sánchez. Y Sánchez tiene un libro que no lo acredita. Ojalá que lo encontré en prioridad. ¿Sabes cómo se llama el libro? De Cristo fue. No seas abusivo. ¿Cómo has encontrado el libro? Yo investigo. Aprismo y religión. Que es un libro más subversivo que 50 años. O es el libro que gana más gente a la causa de la lucha histórica y hace que la gente deje de estar en la macdonalización de la sociedad y la anglo-globo-colonización del mundo y deje de estar estupidizada por el terno capitalismo y toda la ideología que hoy día nos imponen los sectores dominantes y los enemigos de América Latina, de Asia y de África. Entonces, los estados son neutrales en materia de fe. ¿Cómo se llama el libro? Aprismo de religión, por Alberto Sánchez. 1943. Mira lo que dice un autor. El último apriste en volverse entre comunista por Sánchez no quería ser. Muy culto, no puede ser. Otra cosa es que no lo sé, ¿no? Pero ser antes, ¿no? Como digo, yo yendo a la playa de las Delicias tendría 10 años, así iba leyendo. El anticomunismo es un crimen contra los pobres. Ya que lo leyendo. Estaba en el colegio, un profesor me dice, pero todavía en mi tiempo los apristas venían del tapelucho, entonces todavía no eran tan anchos, eran más permeables a la lectura, más vallejianos, sobre todo teníamos un trujillano, no es de Trujillo, es de Cajamarca, pero se hizo el Trujillo y es la gloria de Trujillo. Antes no lo revolvieron, y era un lector extraordinario, así que lo enseñó a declamar a Vallejo, pero el que lo mete a todos al comunismo, ¿quién es que ver? A Víctor Raúl de todo. César Abraham Vallejo, porque César Abraham Vallejo es el que más lee la teoría del socialismo. Y eso lo puedes ver en este libro de Vallejo, Tungsteno, que es una novela, donde dice que ya no son solamente los heraldos negros los que nos mandan a muerte, sino son los heraldos gringos los que nos mandan a muerte. Imagínate cuando llegué en el colegio y unos profesores de colegio me miraban así. Así. Oye, y uno de esos se alegraron el día que vieron de Carlos Amargo, de Carlos Oliver Lima, andaban puta, dijeron, ¿qué? Este no es el tapita de colegio. ¿Sí? Entonces, amigos, ¿cómo se llama el libro de Sánchez? Aprismo de religión, a ver si lo ubican en la biblioteca. Dice que ahí es genial, Sánchez. Como siempre, yo genial. Yo lo admiro mucho. La última vez que lo presenté a Sánchez en público fue en 1984 en el Museo Cultural en Barranco, ahí en el Centro Cultural de Barranco. Ahí lo presenté porque San Marcos me encargó rendir homenaje. Y me dijo 19 años después que ustedes se presentaron a mí, hoy día tú vienes al homenaje y yo te agradezco mucho, porque todos hemos variado tanto, ¿no? Pero nosotros lo sacamos, no hay como la experiencia de izquierda, la propiedad derechista, y eso ocurrió en 1969. Y ahí viene el nuevo rector, Juan de Dios de Guerrero Romero, de farmacia y biología. Entonces, pero, vamos a tomar 2 minutos ya, para... pero Sánchez era excelente. Tú eres la ayuda del gobierno. Pero tú no te estás convertido, ¿no? Entonces, esto habíamos quedado, el caso de los testigos de Jehová, que no dejaron que le hagan una transfusión de sangre a su pobre hijo que la necesitaba como sujeto. Por eso es que, ¿cuál debe ser la naturaleza del Estado? No es un todo religioso. Los Estados deben ser neutrales en materia de ley, deben practicar el laicismo, la separación de Estado e Iglesia. Ningún Estado puede practicar la discriminación religiosa y la neutralidad debe ser
contestando las objeciones de conciencia de agnósticos, ateos y otras religiones como los testigos de Jehová, ¿no? Seguimos. El derecho de los padres a la educación. También el imperialismo norteamericano buscó usar las religiones para captar a la gente y para generar un movimiento contrarrevolucionario en Asia, África, América Latina y el Caribe, porque el mayor enemigo de los pueblos es el imperialismo norteamericano. ¿Quién es el mayor enemigo de los pueblos del mundo? El imperialismo. Así hablaba el siglo, mira, así es, el imperialismo norteamericano. ¿Cuál es la contradicción principal del mundo contemporáneo entre los pueblos de Asia, África, América Latina, el Caribe y el espectro? Pucha, yo hablaba salón por salón de todas las facultades y así, eran otros momentos de la historia. Por lo menos al mes se quemaba una bandera norteamericana. Cuando yo todavía no vine a San Marcos, cuando era niño, veía que en San Marcos quemaban la bandera. ¿Y sabes qué decía en San Marcos, en el local central del parque universitario? Yankee Go Home. Yankees, váyanse. Y abajo decía Alianza para el Progreso y abajo Alianza para el Retroceso. Porque la Alianza para el Progreso fue un programa contrarrevolucionario preparado por Washington, por la administración John Fitzgerald Kennedy para impedir revoluciones como la cubana. Ahí está nuestro amigo. Ya. Entonces, el derecho de los padres a la educación y en todo. En política, claro que uno tiene el deber de decir a sus hijos que jamás estén con el imperio, que jamás, o que no escuchen cuidas, que los deforman, que es el televisor, todos los televisores, no todas las noticias son deformantes, porque todas son al servicio del imperio y los poderosos. ¿O tú crees que en esta elección van a dejar que gane un candidato siquiera que no sea totalmente de ellos? Todo es. La gente es impresionada por la propaganda, ¿no? Puede ser un gordo despreciable al servicio del imperio, pero la gente tiene por la mayor propaganda, ¿no? Entonces, pero el problema es el fútbol, cada uno es todo. Entonces, el derecho de los padres de educación religiosa de sus hijos y los derechos del niño y el adolescente, cuáles son los límites de los padres y los intereses del niño. Lo que dice la Convención de las Naciones Unidas, ¿no? Sobre los derechos del niño, que ahora es de la niña, del niño, pero que ya la Real Academia ha dicho que basta con decir niños, que incluye niñas y niños y adolescentes, del 20 de noviembre de 1989. Ahí tenemos el interés superior del niño, etc. Y ahí está el criterio que señala Robert Alexis, la pretensión de corrección en el derecho, ligado a la justicia y a los valores civiles. La pretensión de corrección es aplicar con el criterio más óptimo, mandato de optimización, el principio del interés superior del niño y del adolescente, ¿no? El derecho de los padres a educar a sus hijos en su propia religión o no, encuentra sus límites en el interés superior del niño y del adolescente. Cuando se plantea por primera vez en el Perú la separación de Estado y Iglesia en el Congreso Constituyente de 1931, pero ya en la Constituyente de 1920 también se ha hablado de no prosperó. No olviden que el Perú es uno de los países donde ha tenido más influencia el regio patronato indiano y después el regio patronato indiano en el gobierno de la Iglesia en India por la corona castellana. No olviden, ser ignorantazo, no saber, no era el Vaticano el que daba la ley, eso es el rey. O sea, anótense, porque fíjate ahí, porque veo que te gusta la cultura. Regio patronato indiano, ¿sabes quién me explicó eso? Era un pastel. Que yo no sé qué diablos tenía yo que le caía bien a todo, hasta los dibujos, que me gustó leer. Digo, ¿te gusta leer? Te respeta. Y no lo leer cursos para probar, sino para saber, para cultivarse, para crecer en
para lograr lo que señala las Naciones Unidas, artículo 22, lograr el desarrollo, el libre desarrollo de la personalidad, y dentro todo eso amonedado con la dignidad humana. Usted lo dice amonedado con la dignidad humana en una sentencia argentina. Amonedar es convertir en moneda, pero en este caso es convertir en dignidad humana. O la dignidad humana convertirla en derechos fundamentales. Entonces, el derecho de los padres a educar a sus hijos en su propia religión o no encuentra los límites en el interés superior del niño y del adolescente. Seguimos. De acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas, de acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas en Nueva York, Asamblea General, que el 20 de noviembre de 1989 se reconoce a los padres ese derecho a educar a sus hijos en su misma religión como un derecho a practicar su fe, encontrando sus únicos límites en la vida y la salud del niño y del adolescente. Entonces, el derecho a la libertad de opinión, ¿cómo se planteó la separación estatal de la Constitución de 1931? Los sectores más radicales fueron algunos representantes del sindicalismo, algunos del Partido Comunista que había formado Mariani, los representantes del Partido Socialista, Socialdemócrata, Cristiano Castillo, de Piura, y algunos radicales de la PRA, y uno de los que mantuvo una visión radical fue Luis Alberto Sánchez, que debe ser de San Marcos en ese momento, en 1943 escribió el libro Aprismo y Religión. Buscaba separar y desmontar. Pero bien hambre está influenciado por Marxismo. Y dice, leí una biografía donde dice que el aprista que más tarde llegó al anticomunismo fue Sánchez, se negaba a ser anticomunista. Que la gente muy culta no puede ser anticomunista. Puede no ser comunista, pero no. Porque ser anticomunista es un crimen contra los pueblos. Un cristiano no es anticomunista. Porque el cristianismo mismo es la justicia social y el dejar. ¿Qué diablos tengo yo que todos se nos igualen y que todos tengan los bienes terrenales del hombre? ¿Por qué me van a tolerar? ¿Ah? Así es. Yo quiero que a nadie le pertenezca. Que todos tengan todo. Que los niños indígenas estén en las casas también en cumpleaños de los pitucos y los pitucos en cumpleaños de los niños indígenas. Eso sería una unidad patriótica, una unidad nacional verdadera. Y eso lo dice Arguedas, ¿no? ¿Dónde lo toma Arguedas? En el sueño del Congo, 1935. Es el sueño. Y en Agua, 1935. Esos trabajos de Arguedas. Imagínate, ubíquense en 1935. Si en los 60 nomás que odiaban, se hablaban de eso. Si al pobre Ciro Alegría lo iban a fusilar en la ciudad de Trujillo, en Chanchán, siendo pituco, pero justo por ser pituco es que le perdonan la vida y lo condenan a 30 años. Y como el partido era fuerte, miren, aprendan esto: cuando un partido subversivo no es derrotado totalmente, les dan, no, sus presos salen. Cuando el partido subversivo es derrotado totalmente, sus presos mueren en prisión y ni les entregan sus cadáveres. En Colombia, a ver si encuentran esta noticia para ver que yo estoy informado de lo último. En Colombia acaban de encontrar el cuerpo del más grande luchador por los derechos en Colombia y por la justicia social, el guerrillero sacerdote de la iglesia, Camilo Torres Restrepo. Le van a hacer un homenaje inmenso en Colombia el gobierno de Petro. Acaban de encontrar el cadáver. 60 años no lo entregaron. Sacerdote católico que se enfrentó al poder a defender los derechos humanos. Y más, anota, Camilo Torres Restrepo. Encuentran su cadáver 60 años después. Entonces, en los 60 en San Marcos, todos hablaban de Camilo Torres. Entonces, derecho a la libertad de opinión, veamos. Derecho a la libertad de opinión. Belaúnde tampoco era comunista. ¿Saben lo que dijo Belaúnde en el 72 cuando me entrevistaron? Dijo, yo no soy ni de la Internacional
ni de la International Petroleum Company. Yo soy herético de ambas internacionales, ni con Washington ni con Cuba, ¿no? Así es. Entonces, pero después ya se alineó con Washington. Entonces, el derecho a la libertad de opinión es que la gente muy culta tiene otro nivel. No le puedes pedir a la gente de la calle. La gente cada día está peor. Pero no porque no sean inteligentes, sino porque los medios de comunicación deforman su pensamiento, ¿ah? Y les dan una ideología perversa, ¿ah? Sin que se den cuenta. Entonces, derecho a la libertad de opinión, derecho fundamental de la persona unido a la libertad de expresión, de reunión y asociación, que son derechos humanos y derechos fundamentales de la persona. Son las características del hombre de la polis, donde es la polis en Grecia y de la chivita en Roma. ¿No? Ulpiano dijo, mira lo que dice, y lo he encontrado también en el Intercrimen. En el Intercrimen, anoten, Amado Essaine Chávez, el Intercrimen. El Intercrimen es el camino del delito. Pero uno de los mejores trabajos del Intercrimen lo escribió un chiclayano de la Bella. Amado Essaine, S-A-I-N Chávez, el Intercrimen, el camino del delito. Que comienza con la ideación. Pero la ideación no es punible todavía. Porque como dijo el piano, las ideas no son punibles. Recién es punible la resolución manifestada. Por ejemplo, alguien quiere matar y comienza a comprar, por ejemplo, el primer sicario que hubo en el Perú fue el año 72. Imagínate en años un solo sicario. Y lo contrató uno de la Fuerza Aérea para que mate a su mujer. La mató con un bordel de persianas de salud. Persianas. ¿Ah? Y a ese sicario lo veía yo todos los días porque yo estaba preso con ese sicario. Nos habían puesto con ese sicario tanto en el sexto como después en el Uruguay. Yo soy el único profesor que puede hablar como su casa, el sexto, el Uruguay. ¿Ah? Fácil. ¿Ah? Y lo hablo con una pana única, ¿no? Porque yo no lo hablo como si fuese algo malo. Más bien para mí equivale a una condecoración del espíritu. ¿Me entiendes? Porque era precisamente por defender los derechos humanos, por defender los derechos de la persona y por un Perú grande, poderoso, pacífico y próspero, ¿no? Entonces, si no, hoy día no hay nada de eso, pues, ¿por qué? Porque hoy día llegaron, ¿no? Llegaron otros y lo que parecía, ¿no? Y comenzó una debacle a nivel no solamente de Perú, sino a nivel cultural del mundo, y un triunfo transitorio en los sectores más egoístas y perversos de la sociedad, como dice el Papa Francisco en la encíclica Sin Laudate Señores del 24 de mayo del 2015, día de Pentecostés. Hoy día predomina el hedonismo, el consumismo y sobre todo, ¿no? La destrucción de la casa del hombre, que es el medio ambiente. Entonces, Ulpiano dijo, no olviden de Amado Essaine Chávez para penal y para todos el mejor trabajo. Y también Amado Essaine Chávez tiene este diccionario, ¿no? Diccionario de Derecho Penal. Amado Essaine Chávez fue discípulo de José León Brandara. Pase, hola, pase, compadre. Venga más. Entonces, hoy saben lo que viene un carro. Qué odiosa, llovió. Y una que subió por el teléfono así, le metí toda la mujer entre mí, ¿no? Yo qué horrible que una persona lo enfermedad. Y así pagaba y no lo soltó. Ay, Dios, y vete a los hijos. Es que se han enfermado. Pero yo estoy recordando que también cuando vi el teléfono fijo, también hizo ese mal uso. Porque yo veía en las casas del teléfono fijo que estaban aquí. Y también el teléfono fijo también le dio una enfermedad de no lo contaba. Yo viví en lugares donde había 100 teléfonos fijos y donde todo el rato estaban hablando con teléfonos fijos. Había gente pagada para contestar los teléfonos, los servicios secretos y de inteligencia.
todo el día te controlan la ciudad. Yo estaba el día, ¿cuál es el día que más controla una ciudad? Yo sé cuál es el día. Y también vi la obra de literatura por eso. El 1 de mayo. No hay país del mundo donde el 1 de mayo, con todos los países, ¿no?, que le tienen más miedo a las movilizaciones de los trabajadores. Yo he visto cómo los preparan desde el día anterior. Es como en el colegio, todos los infiltrados en el movimiento obrero los alinean así como si fuese un salón, en un patio, ¿ya? Los hacen formar, ya. Usted va a ir a Batarrima, usted va a ir acá, usted va a ir allá, usted va a ir al Porvenir, usted va a ir para acá. Y los infiltran, usted en la CGTP, usted aquí, usted en el sur, ¿ah? Y mandan esto, todo. ¿Eh? Y en esa época eran los teléfonos fijos, pues no había todavía los celulares. Entonces, Ulpiano dijo, las ideas no comunen. La libertad de opinión es un derecho absoluto. Por tanto, son inconcebibles los llamados delitos de opinión, como dice Zaffaroni, también el de apología. El de apología es muy genérico y violación de la opinión, es muy difícil. Pero si es, por ejemplo, la apología, que lo llamamos apología del periodismo, tiene que ser específico, no puede ser genérico, sino que ser, porque el límite entre la libertad de opinión y lo es muy difícil de precisar, por lo que tiene que ser exacto, preciso, el llamado delito de apología. Seguimos. Imagínate una defensa, tienes que saber eso. Si no sabes esto en una defensa, estás más perdido, ¿no? Seguimos. Domingo Faustino Sarmiento. No, eso estaba en la puerta, en el techo de San Marcos, cuando yo llegué a San Marcos. Miren qué dice en el techo de San Marcos, esa frase de Domingo Faustino Sarmiento. Bárbaros, las ideas no se descuellan. Así es en San Marcos, es un enorme. Bárbaros, las ideas no se descuellan. Andrés Cortés, que no. Entonces, Domingo Faustino pasa. Ya lo vi en tu hermano, ya sé que no sé. O bueno, venga temprano, apréndete a tener miedo de llegar tarde, a tener imperativa teórica y así un propósito de enmienda y dolor de corazón de no llegar tarde, como la iglesia. A mí en mi casa me ven así casado. Ya ni se sorprenden porque yo siempre he tenido ese estilo. Y él estaba muriendo, ¿no? Estaba gravísimo. Ayer estaba muy mal, pero de niño no estaba. Pero yo me recuperé porque yo sé que tomar. Que ni siquiera voy al médico, ya me indican qué debo tomar. Entonces, claro, tú tienes que saber y tienes que tener imperativos categóricos. Claro. Entonces, es como cuando te has acostumbrado a tener premios, escuchen los diplomas, premios. En tu casa a alguien le llama la atención y te deja por ahí. Es lo malo de enseñarle a tener. Tome asiento, no venga tarde, venga más temprano. Entonces, Domingo Faustino Sarmiento dice en su magisterio: bárbaro, las ideas no se descuellan, uno de los mejores gobernantes del siglo XIX de Argentina. Una doctrina siniestra, miren, una doctrina siniestra, perversa, llamada así, que acá se ha aplicado, llamada así por Ernesto Sábato y Eugenio Raúl Zaffaroni, a la doctrina creada para evitar cambios y transformaciones estructurales en el espacio latinoamericano, como verdadera doctrina de la inseguridad nacional. ¿Qué es doctrina de inseguridad nacional? Es la verdadera doctrina de la inseguridad nacional. Como verdadera doctrina, cuyos máximos impulsores fueron estos seres más perversos de la historia, pero que sin embargo a ustedes y a nosotros no nos han enseñado a odiar. Jorge Rafael Videla, que dio el golpe aquel 24 de marzo de 1976. Álvaro Jardín Queruy del gobierno y Jorge Alfredo Martínez de Oz, para quienes se solicitó después la anticonstitucionalidad de sus indultos otorgados por el gobierno de Carlos Saúl Menem, que antes había sido
amnistía los indulta a los violadores de derechos humanos, a él le violaron sus derechos humanos, le tuvieron preso años y después fue presidente de Argentina. Y cuando estaba preso murió su mamá. Y le dijeron, llegó un sacerdote a decirle, pidió para que él pueda ir un rato al velorio y no aceptar. Entonces llegó el sacerdote y le dijo, Carlos Saúl, vamos a orar, aquí también la policía, en seguridad vamos a orar por tu señora madre, porque no han dado permiso. Padrecito, ore mejor por estos desgraciados que se van en el infierno, porque mi madre se va al cielo. No ore por ella, ore por estos malditos que han podido. Y después se transforma, se pasa a la derecha y se vuelve un tipo neoliberal. O sea que es casi un cáncer del espíritu. Seguimos. La libertad de expresión, investigación. Yo he visto gente de pensamiento crítico después por billetes se pasaron por la boca. Por billetes, no por violencia. Entonces, veamos. La libertad de expresión, de investigación y reunión. La libertad de expresión, investigación y reunión. Todavía cuando en los primeros años que ustedes no sabían, esto no era respetado. Ahora tampoco respetan, pero por lo menos no lo niegan. En ese tiempo no. En ese tiempo no respetaban nada. Si tú crees que por qué los poderosos han gobernado el Perú hasta ahora y lo siguen gobernando todos los días. El pueblo, y si hay una movilización, ni siquiera hace propaganda de la movilización. En mi tiempo no había propaganda, pero de acá salíamos de la ciudad universitaria en 2.000, 3.000 gente en el centro. Y a veces más, y el camino se plegaba. Entonces, la libertad de expresión, investigación y reunión. La libertad de expresión, investigación y reunión tiene secciones por seguridad pública, por salud y moral. Artículos 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos sobre libertad de expresión, investigación y reunión. Artículo 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas y el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos del 22 de noviembre de 1979. Seguimos. La libertad de asociación, la libertad sindical. La libertad sindical en un Estado con verdadera democracia representativa, participativa y deliberativa, que sea un Estado de los derechos humanos. En el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos se defiende el derecho a la libertad de asociación. Por ejemplo, en los años 50 Odría hizo destruir la libertad de asociación en las universidades y prohibieron la federación unitaria en los centros federales. Pero el Partido Comunista y el APRA, que era radical en esa época, todavía no capitulaban, ¿no? Organizaron el movimiento estudiantil. Siguieron defendiendo la federación de los centros federados. Justo el 48 le ponen de nombre Federación de San, porque ya era Federación de Estudiantes desde 1918, Federación de Estudiantes de San Marcos. Pero FUS, que era ya desde ese momento, pero le conozcan en 1948 para combatir a Odría, ¿no? Y para unificar el movimiento estudiantil, ¿no? Porque ¿cuál es la base de unidad? La reforma universitaria, la autonomía universitaria, la participación estudiantil, la libertad de cátedra y los derechos de los estudiantes, la gratuidad de la enseñanza, el medio pasaje universitario, el comedor universitario, en Cangallo, porque antes solamente había un comedor en el 33, en el centro de Lima, ¿ya? Para algunos. Y luego, pero como hay un cambio en la composición social de la universidad, vienen los pobres, los provincianos, los que no tienen cómo. Entonces necesitamos luchar más por eso, ¿no? Y hasta las pitucas yo hacía que salgan a gritar en las calles, come en la ciudad. Una pituca traía esas ollas renas finísimas y tocaban, tenemos y elegantísimas sin problema. Y muchas de esas también cayeron en manos de muchachos pobres y así, ¿por qué? Pues se enamoraron. Así es.
logramos una especie de transformación que sea mínima en la sociedad peruana, ¿no? Lo puedes ver también en Barrio Vargas Llosa, contra viento y marea. Contra viento y marea, conversación en la catedral, el pez en el agua. Pero indudablemente todo el día la policía estaba trabajando en esa mano, pero no uniformada, ¿no? Los servicios secretos y inteligentes. Pero nosotros también, en ese momento yo era niño, ¿no? Pero después aprendí también. Nosotros nos volvimos capos para ubicar gente. En mi especialidad casi era doctor en ubicar gente. Por eso también soy bueno para cuidar exámenes, ¿no? Entonces, les cuento por así. Venían. Habían tipos que me decían, vamos a comer y eran servicios de gente. Una vez me mandaron una gringa. Cuando yo fui a Turquía me mandaron una gringa. Para que me vea, y menos mal que alguien en el colegio le dijo a mi hermana que había un servicio de inteligencia, ¿no? Entonces, ¿y quién estaba junto a mí ahí? Eduardo González Viana, uno de los más grandes literatores, que ha sido el agregado peruano en la embajada de España, años, cultural, agregado cultural. La libertad se expresa en el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que defiende el derecho a la libertad de asociación. Seguimos. Que ahorita deje el acto cuando esté en clase. Cuando está en clase no puede estar en otra cosa, sino en la clase. También tú. Pero, como dijo Vallejo, ¿cuáles son las últimas palabras de Vallejo? En 1938, ese 15 de abril. Sus últimas palabras, al ver que ya no podía hacer nada, pero la gente ya así es deformada por el sistema en ese momento semi-feudal, semi-colonial, dependiente del imperialismo principalmente norteamericano y con una ideología totalmente cipaya y lacayuna respecto al cipaya y lacayuna respecto a los poderosos. ¿Ya? Dijo, allá hay. Pero también nos dijo, hermano, ya va a llegar el día, de acuerdo a tu razón. Queda expresado para la gente. Más adelante, en el artículo 23.4, se defiende el derecho a fundar sindicatos y a sindicarse en defensa de sus intereses. Daniel Onone. Respetando estos derechos lograremos una democracia. Miren, respetando estos derechos lograremos una democracia verdaderamente representativa, participatoria, inclusiva y deliberativa, como señaló Carlos Santiago Nino en Buenos Aires, en un libro póstumo publicado por Geriza en Barcelona. Él murió en 1993, el 29 de agosto, el libro se publicó años después en Geriza de Barcelona bajo el siguiente título: La Constitución de la Democracia Deliberativa. Carlos Santiago Nino, la Constitución de la Democracia Deliberativa. Es una verdadera, entonces, para inclusive y deliberación estable de los derechos humanos, en una verdadera sociedad del conocimiento, pacífica y de justicia social. En el comenzar del siglo XXI se habló de la sociedad del conocimiento, después ya se callaron, porque tampoco les convenía una sociedad del conocimiento. Y si a esa sociedad del conocimiento le agregaban pacífica, y lo último que no pueden soportar ellos es para ellos es algo subversivo y de justicia social. Odian la justicia social. No es que su dinero es hecho en base a la injusticia. Si hay justicia, no puede. Por eso hay una pobre mujer, no mujer pobre en dinero, sino en conocimiento, me dijo, pero es que votar por ricos, por Acuña, por ese pobre diablo, por... Le dije, y mira su justificación, porque como tienen plata ya no van a robar. Le dije, como unos más plateros, porque precisamente tienen plata porque han robado, como dijo San Ignacio de Alejandría. Al dicho rico igual ladrón o hijo de ladrón. Es la postura de la iglesia, no es que el cristianismo fue crítico de eso y de la usura. Bibliografía, a ver, pensemos en esta bibliografía. Pensemos en esta bibliografía.
Bibliografía. Veamos a Berger, Peter y Thomas Lampton. La construcción social de la realidad. Y Morón, Buenos Aires, 1989. Marshall McLuhan, que es claro, Marshall McLuhan, La galaxia Gutenberg, sobre la comunicación. La galaxia Gutenberg. Editorial Planeta de Agostini, Barcelona, 1985. Daniel O'Donnell, La protección internacional de los humanos, Comisión Andina de Jurista, Lima, 1989. Eduardo Vázquez, Ruso de Buenos Aires. Derechos humanos y garantías del derecho al mañana. El derecho al mañana. Eudeo y Universidad de Buenos Aires, 1989. Ernesto Sábato, está hablando sus memorias antes del fin. Memorias, ahí está la de los derechos humanos. Barrar, Buenos Aires, 1998. Carlos Villán Durán, este es uno de los mejores. Carlos Villán Durán, curso de Derecho Internacional de Derechos Humanos, editorial Trota, Madrid, 2002. Carlos Villán Durán, Trota de Madrid. Seguimos. El siguiente. Después de